1 millón de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad recibirán a partir del 31 de marzo una transferencia bimestral del valor de la devolución del IVA. Lo que estamos haciendo con la devolución del IVA es precisamente ese monto que se le cobraba a los más vulnerables, a las familias más necesitadas, entregárselo, devolvérselo. Le devolvemos ese monto que anteriormente se les quitaba a través del IVA. Por eso, este programa del IVA nos permite avanzar hacia ser un país con más justicia, un país más justo, un país que por fin corrige la injusticia de quitarle unos recursos que necesitaban las familias más vulnerables. La devolución del IVA está dirigida específicamente a los beneficiarios de Familias en Acción y también a la lista de priorizados de Colombia Mayor. A su vez, se verán beneficiados cerca de 1.100 municipios con altas tasas de pobreza o con gran cantidad de hogares en condición de vulnerabilidad. ¿Cómo exactamente lo hacemos? Porque durante muchas décadas en Colombia se discutió si era posible, si era factible devolverle esos recursos a las familias más vulnerables. Hace más de 2 décadas muchas personas habían intentado, muchos gobiernos habían discutido de la posibilidad, pero hoy se vuelve una realidad. ¿Cómo lo pudimos hacer realidad? Usando primero la información que ya tenemos en el SISBEN. Es una información supremamente sólida, robusta, que ha venido avanzando desde el SISBEN 1 hace 20 años hasta el SISBEN 4 que tenemos en el 2020. Y segundo, estamos usando lo que ya sabemos hacer, los canales que los colombianos más necesitados, más vulnerables, ya reciben, a través de los cuales ya reciben ingresos. Ejemplos, Familias en Acción y Colombia Mayor. Inicialmente se tenía previsto hacer la devolución del IVA a 100.000 hogares, sin embargo, a raíz de la emergencia económica producto del COVID-19, el Gobierno Nacional decidió llegar a más hogares con esta medida a través de los esquemas comúnmente usados. Usando ese esquema de conocimiento que ya tenemos, vamos a devolverle el monto de recursos que antes se le quitaba. Le devolvemos a esas familias más pobres el monto que antes se les quitaba a través del impuesto, ahora se lo devolvemos a través de los esquemas conocidos como Familias en Acción o Colombia Mayor. Nos preguntan en ocasiones, bueno, pero necesitamos tener facturas o llevar las facturas a la DIAN o alguna cosa para que le devuelvan los recursos de los más vulnerables del IVA. No necesitan. Simplemente lo que hicimos nosotros fue calcular, estimar en promedio a través de la gran encuesta integrada de hogares y a través de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares cuál era el monto que ese IVA le quitaba al 20% más vulnerable de Colombia. ¿Cuáles eran esos montos? Pues aproximadamente 75.000 pesos cada 2 meses. 75.000 pesos que se lo quitábamos en el 5% del café, en el 5% del chocolate, en el 19% una prenda de vestir para el hijo de la familia que iba al colegio. O así sucesivamente, si uno sumaba esos pequeños montos, terminaban siendo cerca de 75.000 pesos cada 2 meses. Cabe resaltar que la devolución del IVA se realizará desde el 31 de marzo y los primeros días del mes de abril, y desde ese momento en adelante se realizará la devolución cada 2 meses. ¿Cómo garantizamos que llegue a los más vulnerables? Es importante resaltar que a través del sistema de información del SISBEN ya podemos tener una caracterización de cuáles son exactamente los colombianos más vulnerables, cuáles son las familias que en promedio necesitan más una mano del Estado en estos momentos, una mano del gobierno nacional. Y es efectivamente ese 1 millón de hogares con los que arrancamos la devolución del IVA. Por supuesto, hay retos en que ese recurso llegue a cada uno de los más necesitados. Pero también vale la pena resaltar que en estos momentos de pandemia, en este momento del COVID-19, en realidad esos recursos van a ir exactamente a cualquier colombiano que lo necesite. Sin embargo, para las personas que nunca han estado en programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, se vienen adelantando proyectos con el fin de que en el tiempo de emergencia y alerta sanitaria también se vean beneficiados para suplir sus necesidades básicas. Por eso que hemos estado pensando, y el presidente de la República anunciaba la semana pasada un programa que iba a las personas que nunca han estado en esos programas, que nunca han estado en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Colombia Mayor, pero que hoy por el COVID necesita. Ese programa se llama Ingreso Solidario. Es por eso que por fin Colombia cuenta con una base de datos lo suficientemente sólido para poder identificar los más vulnerables y además los que antes de la pandemia no eran vulnerables, pero que hoy necesitan. Estamos absolutamente seguros que los esfuerzos que hemos hecho en poder identificar esas familias van en el camino correcto. En el caso de las personas que ya reciben el monto de devolución del IVA a partir del 31 de marzo, lo pueden recoger en los canales que habitualmente se disponen para los programas anteriormente mencionados. ¿Cómo hacen para recibirlo? Hoy ya ese 1 millón de hogares que van a arrancar a recibir la devolución del IVA ya reciben beneficios del Estado. Y eso es muy importante porque es un reconocimiento al trabajo que ha hecho el Estado colombiano por 20 años. Por 20 años hemos estado entregándole cada 2 meses a Familias en Acción un monto. Desde el Gobierno Nacional y el Departamento de Planeación Nacional se desarrolla este mecanismo para dar un alivio al bolsillo de los más vulnerables, no solo durante el tiempo que conlleve el tiempo de alerta sanitaria. El IVA está pensado, está planeado
y tiene los recursos suficientes para lanzarse 5 veces, para dispararse 5 veces en el 2020. Este es un programa que, insisto, no es temporal, no es por la pandemia. Sí creemos que beneficia el bolsillo de los más vulnerables, que son los que más sufren con el COVID-19. ¿Por qué? Porque no pueden salir a trabajar, a encontrar recursos. Pero es un programa de largo aliento. La devolución del IVA llegó para quedarse. Llegó para quedarse porque nos permite corregir una injusticia histórica. No es un asunto, la injusticia no apareció con la pandemia. La injusticia de cobrarle el mismo IVA a las familias de mayores ingresos y los de menores ingresos existe hace muchos años. Y por eso el programa de devolución del IVA tiene que seguir existiendo. El primer giro se da hoy. A partir de hoy, 1 millón de hogares, casi 4 millones de colombianos, recibirán 75.000 pesos cada 2 meses, que corrige esa injusticia que era exactamente lo que les cobraban a través del IVA. Pero de aquí en adelante, cada 2 meses, con o sin pandemia, o con o sin emergencia económica, entregaremos esos recursos. Es de señalar que el IVA afecta a los bolsillos de los colombianos sin discriminación, tanto para aquellos de bajos como de altos ingresos, así como no distingue familias y personas en programas del Estado o quienes no se encuentran en estos. Está el programa de ingreso solidario, que a final de esta semana arrancará a entregarse a 3 millones de hogares 160.000 pesos. 3 millones de hogares que jamás en su vida, nunca en la historia de Colombia, habían recibido una transferencia condicionada o no condicionada. Es decir, nunca habían hecho parte del programa Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor. Nunca habían tenido una transferencia, pero ahorita que la economía está parada de alguna manera, porque todos debemos cuidarnos en nuestras casas y no pueden salir esas familias que estaban en el sector informal, por ejemplo, o vivían de un trabajo del día a día, que tenían un ingreso que era aceptable para ellos o que les servía para sustentar su vida, pero que ahorita lo dejaron de tener porque la economía y las ciudades están de alguna manera dentro de las casas. Entonces, esas familias van a tener otro ingreso. Esto para responder que hay muchas medidas, están la de los mercados, están cualquier cantidad de iniciativas que estamos haciendo para poder mitigar la pandemia. Se estima que para este año solo la devolución del IVA costará una suma cercana al $500 millones de pesos.